Bienvenido a Easy Spanish Podcast. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo y muy especial episodio de Easy Spanish Podcast. Yo soy Mateo y estoy encantado de saludarlos hoy. Hola Mateo. Y por supuesto, hola a todos nuestros queridos oyentes en todo el mundo. Yo soy Sofía. Hoy vamos a hablar de un tema que nos hace pensar mucho. Así es, vamos a hablar sobre la comodidad y el crecimiento, esa lucha constante entre quedarnos donde estamos o dar un paso adelante. Uf, yo sé de qué hablas, Mateo. Esta mañana, cuando sonó la alarma, mi cama era el lugar más cómodo del universo y no quería salir. ¿De verdad, Sofía? Pero si tú eres una persona muy activa, cuéntanos, ¿cómo fue tu rutina de hoy antes de llegar aquí? Bueno, la verdad, me levanté a las 7. Miré el móvil durante 30 minutos porque era más fácil que levantarme a hacer ejercicio. Vaya, eso suena a la zona de confort clásica. Es más fácil mirar fotos de gente haciendo yoga que hacer yoga tú misma, ¿verdad? Tienes razón. Antes de empezar este proyecto, mi vida era mucho más monótona. Siempre elegía la opción más sencilla y segura. Ese es el primer síntoma de falta de crecimiento. Elegir siempre lo que ya conocemos. Es como comer siempre el mismo plato de comida. ¿Y tú qué piensas, Mateo? ¿Por qué crees que nos da tanto miedo salir de lo que es familiar para nosotros? Creo que es por el miedo al juicio. El miedo a fallar y que otros nos vean es más fuerte que el deseo de ser mejores. El miedo al juicio. ¡Qué frase tan potente! Pero es verdad. Es más fácil quedarse en silencio que intentar hablar español y equivocarse. Exacto. Es más fácil no intentar nada nuevo que arriesgarse a parecer un principiante. El ego prefiere la comodidad del silencio. Mi ego es el rey de la comodidad entonces. Ayer quería leer un libro difícil, pero terminé viendo una serie que ya había visto 3 veces. ¿Y cómo te sentiste después de ver esa serie otra vez, Sofía? ¿Te sentiste inspirada o te sentiste un poco aburrida? Me sentí un poco vacía y culpable. Sentí que había perdido 2 horas de mi vida que nunca van a volver para mi crecimiento. Ese es el precio de la comodidad excesiva. Cambiamos nuestro tiempo por una seguridad que no nos deja nada real al final. Tienes razón. Mañana voy a intentar dejar el mando de la televisión en un cajón. Me gustaría sentir que soy dueña de mis tardes. Me encanta eso, porque si no eliges tú qué hacer, la inercia de la comodidad elegirá por ti siempre. Es aterrador cuando lo piensas así. Somos como prisioneros de nuestra propia comodidad. Por eso, mucha gente vive vidas que no disfruta. Antes, la gente tenía que esforzarse más para todo, para informarse, para viajar, para comunicarse. Ahora todo es demasiado fácil y rápido. Mi abuelo siempre dice que antes la gente valoraba más las cosas porque costaba más conseguirlas. Había más crecimiento en el esfuerzo. Exacto. El esfuerzo es el fertilizante del crecimiento personal. La gente que no se esfuerza nunca termina perdiendo su vitalidad. ¿Qué quieres decir con vitalidad? ¿Que siempre estamos cansados porque no hacemos nada difícil? Sí, el cerebro y el cuerpo se apagan si no tienen retos. El crecimiento te da una energía que la comodidad nunca te dará. Me gustaría practicar más la incomodidad voluntaria. Quizás ducharme con agua fría mañana para despertar mis sentidos. Hazlo, Sofía. Verás que el agua fría te enseña más sobre tu fuerza mental que cualquier libro de motivación barata. Espero que el agua fría no me dé un resfriado. Pero, hablando en serio, Mateo, el entorno también influye, ¿no? Influye muchísimo. Si todos tus amigos buscan solo la comodidad, será muy difícil para ti buscar el crecimiento constante. Si mis amigos solo hablan de quejas y de lo cómodo que es no hacer nada, yo terminaré pensando exactamente igual que ellos. Exactamente. Si quieres crecer,
Tienes que rodearte de personas que te inspiren, que tengan metas y que hablen de sus próximos retos. Ayer hablé con una amiga que corrió su primer maratón. Me sentí muy motivada. Sentí que yo también podía hacer algo difícil. Ese es el poder de un buen entorno. Te dan ganas de mejorar. La gente cómoda prefiere criticar a los que se esfuerzan. He notado eso. Cuando alguien intenta aprender español, otros dicen, ¿para qué? Ya existe el traductor automático. No te esfuerces. Dicen eso porque tu crecimiento les recuerda que ellos no están creciendo. Les molesta que tú salgas de la zona segura. Zona segura. ¿Es ese lugar donde todo es predecible, pero nada interesante ocurre nunca? Sí, es un lugar donde no hay sorpresas desagradables, pero tampoco hay alegrías intensas. Es una vida en blanco y negro. Antes yo vivía en blanco y negro. Tenía una rutina fija que nunca cambiaba. No me arriesgaba a nada por miedo al error. El miedo al error es el mayor bloqueo del crecimiento, pero cometer errores es simplemente descubrir qué camino no tomar. Es verdad, ayer cometí un error usando el pasado en español, pero gracias a eso ahora entiendo mejor la diferencia. Exacto. Los que viven siempre cómodos nunca cometen errores porque nunca intentan nada que no dominen ya por completo. Me gustaría cambiar mi relación con el fracaso. Mañana voy a intentar hacer algo que sé que no me saldrá bien a la primera. Ese es el espíritu del crecimiento. Si no fallas, significa que la tarea era demasiado fácil para tu nivel actual. A veces me comparo con gente que parece tener una vida perfecta en Internet y me siento muy estancada y pequeña. Compararse con la comodidad de otros es el camino a la tristeza. Cada persona tiene su propio desierto que cruzar. Tienes razón, ellos solo muestran el resultado final, no muestran los meses de esfuerzo, dudas y cansancio que pasaron antes. Exacto. El crecimiento se basa en mirar tu propio progreso. La comodidad se basa en mirar lo que otros tienen sin trabajar. ¿Y cómo se puede mantener la motivación para crecer? A veces el camino se hace muy largo y cuesta arriba. Recordando tu ¿Por qué? ¿Por qué quieres aprender español? ¿Por qué quieres estar en forma? El motivo es tu combustible. Mi motivo es hablar con mi familia política en España. Cuando pienso en eso, estudiar gramática ya no parece tan incómodo. Eso es. Tu amor por tu familia es más fuerte que tu deseo de estar cómoda en el sofá. Ese es el motor del cambio. Gracias, Mateo. Me siento mucho mejor. Mañana voy a estudiar con ese objetivo en mi mente y en mi corazón. Hablemos de las decisiones. La gente cómoda decide basándose en el presente. La gente que crece decide basándose en el futuro. Yo antes decía, hoy estoy cansada, así que no voy a estudiar. Decidía por mi cansancio de ese momento específico. Exacto. Decidías para estar cómoda hoy, pero estabas sacrificando tu fluidez de mañana. Es un intercambio muy malo. Escribir mis planes ayuda mucho. Ayer escribí que voy a practicar conversación cada martes. Ahora siento que es un contrato conmigo. Lo vas a cumplir, porque ahora tienes una estructura. El crecimiento necesita una estructura. La comodidad prefiere el caos. A veces me falta disciplina. Hay días en los que solo quiero comer chocolate y no hacer nada productivo ni sano. No pasa nada. Descansar y disfrutar es parte de la vida. La disciplina no es sufrir, es saber cuándo toca esforzarse. Me gusta esa idea. No tengo que ser una guerrera cada segundo. Solo tengo que ser constante en las cosas importantes. Exactamente. Una vida cómoda es el resultado de elegir siempre el ahora. Una vida de crecimiento es elegir el después. Ayer elegí preparar una cena sana en lugar de pedir comida rápida. Fue más trabajo, pero me sentí muy orgullosa al dormir. Esa es la clave. Esas pequeñas victorias sobre la comodidad se acumulan. Al final de un año, eres una persona nueva. Kiuska, ¿crees que la sociedad moderna nos hace más débiles al ofrecernos tanta comodidad instantánea para todo? Lamentablemente sí. Estamos perdiendo la capacidad de esperar y de esforzarnos. Queremos resultados sin pasar por el proceso. Por eso es tan importante la autodisciplina. Es nuestra defensa contra un mundo que solo quiere que estemos sentados y consumiendo. Totalmente.
Aprender español es un ejercicio de resistencia. Estás eligiendo un camino largo y difícil en un mundo de videos cortos. Es verdad, ahora me siento como una rebelde por estudiar español. Estoy luchando contra la pereza y la comodidad. Tienes acceso a un mundo nuevo que la gente cómoda nunca conocerá. Ese es el premio por tu valentía. Pienso que, Mateo, ¿qué consejo le darías a alguien que hoy se siente muy cómodo, pero siente que su vida no avanza? Le diría que apague el televisor y que salga a caminar por un barrio donde nunca haya estado, que busque la novedad. Puede ser probar una comida que no le guste, leer un género de libro diferente o hablar con un desconocido. Sí, no esperes a tener ganas. Las ganas de crecer aparecen después de dar el primer paso incómodo, no antes. Me voy a aplicar ese consejo. Mañana voy a intentar una clase de baile. Me da mucha vergüenza, pero quiero aprender. Baile, qué bien. ¿Salsa, bachata o algo más moderno? Quiero aprender flamenco. Me parece dificilísimo y muy intenso. Me da miedo parecer un pato mareado. Eso es crecimiento puro, Sofía. Aunque parezcas un pato el primer día, estarás haciendo algo increíble por tu confianza. Gracias, Mateo. Me siento con mucha más fuerza para no conformarme con lo fácil y lo que ya domino. Recuerden, queridos oyentes, la comodidad es el cementerio de los sueños. El crecimiento es el jardín donde todo florece. Vamos a hacer nuestro pequeño resumen final para que estas ideas se queden en nuestro vocabulario y en nuestra vida. Perfecto. Vamos a repasar por qué elegimos el crecimiento sobre la comodidad, aunque duela un poco al principio. Punto número 1. Identifiquen su zona de confort. Sean honestos sobre qué cosas hacen solo porque son fáciles. Punto número 2. Busquen un entorno que les exija ser mejores. No se queden con gente que solo quiere ver la tele. Punto número 3. Cambien su visión del error. El error es el mapa que les indica dónde está el próximo crecimiento. Punto número 4. Tengan una meta clara. Un porqué fuerte les ayudará a superar los lunes por la mañana más pesados. Y punto número 5. Celebren las pequeñas victorias. Salir de la cama temprano es un éxito que merece ser reconocido. No podría haberlo dicho mejor, Sofía. Ha sido una charla muy inspiradora y llena de energía positiva. Para mí también. Siento que mis ganas de aprender y de vivir han crecido mucho en esta hora de podcast. No están solos en este camino hacia el crecimiento. Somos miles de personas intentando ser un poco mejores cada día. Es verdad. Cada vez que escuchan este podcast, están eligiendo crecer en lugar de estar en silencio cómodo. ¡Felicidades! Muchas gracias de corazón por su tiempo. Practiquen su español, busquen la incomodidad y, sobre todo, vivan con propósito. Queridos amigos, intenten aplicar un solo cambio hoy. Uno pequeño. Verán que su vida se vuelve más interesante de repente. Mañana es una nueva oportunidad para florecer. Si hoy eligieron la comodidad, no se castiguen. Mañana vuelvan a intentar. Exacto. Bueno, Mateo, me voy a buscar mi ropa de deporte para mañana. Quiero estar lista para mi reto. Y yo voy a leer ese capítulo difícil que llevo días evitando. Muchas gracias a todos por acompañarnos en Easy Spanish Podcast. Hasta el próximo episodio. Sigan aprendiendo español y sigan buscando su propia versión de una vida extraordinaria. Un abrazo. Chao, chao, nos vemos pronto. Cuídense mucho. ¡Adiós!